Bien, como decíamos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Le hemos denominado quizás a toda esta serie, a todo este estudio, Jesús el Mesías, siervo en acción. Porque a través de cada uno de los servicios, milagros, sanidades que está haciendo Jesús, en realidad al mismo tiempo nos está mostrando que Él es el Mesías prometido, que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces en cada acto nos está mostrando que Él es el Hijo de Dios. Y Marcos capítulo 12 va a tocar esa parte de la historia donde Jesús ya se encuentra en Jerusalén. Pero no se encuentra en Jerusalén de casualidad, sino Jesús ha ido de una manera intencional, ha acudido a Jerusalén porque sabe que ya está pronto a cumplir la gran misión al cual había venido. ¿Cuál era esa gran misión? Morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y Él lo sabe, y se lo ha dicho a sus discípulos en más de una ocasión. Cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, textos más adelante les dice que él tenía que padecer, morir, y luego al tercer día ser resucitado. Entonces Jesús está en Jerusalén, pero está haciendo una serie de cosas ahí en Jerusalén que de pronto no está agradando a los religiosos, no está agradando a los judíos, no está agradando sobre todo a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos, sobre todo, vamos a llamarlo así, a la cúpula judía. No le está agradando, no es de agrado para nada. ¿Por qué? Porque Jesús ha comenzado purificando el templo, porque este templo ya no estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios había establecido este templo. Estaban haciendo una especie de negocio, por así decirlo, dentro del templo o en el patio del templo, y Jesús ha purificado. En otras palabras, los ha corrido a todos, ¿no? A garrotazos, no la agarran a garrotazos a todos. Voy a poner de modo esa palabra en la iglesia, ¿eh? Si el Señor hoy día me ha garroteado, va a salir de acá. No digas esta pastora, ¿no? Que no garrotea a nadie. Solo David, que nos está viendo por la pantalla. Bien, entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, una serie de personajes de pronto se le están presentando a Jesús y le están haciendo una especie de cuestionamientos o una especie de preguntas. Estoy dando el contexto del capítulo 12, era algo que ya hemos visto. Entonces, las preguntas que le están haciendo es, primero le han dicho, ¿con qué autoridad tú haces lo que haces? ¿Con qué autoridad de pronto Jesús hacía esto? O en otras palabras, le están diciendo, ¿quién te ha mandado? ¿Quién te crees tú? Y más allá de reconocer por todo lo que ya ellos se habían enterado de Jesús, porque lo han seguido incluso hasta Galilea, estos fariseos, Jesús para aquel entonces ya está finalizando su ministerio aquí en la tierra, ya está terminando esos 3 años, y entonces ellos ya han visto muchas ocasiones, han visto milagros, endemoniados, liberados, todo lo demás, y han hecho más allá de creer que Él es el Hijo de Dios, han dicho, lo hace por el poder del Belcebú, que rompió el día sábado, y le han puesto una serie de excusas para manchar el ministerio de Jesús. Pero ahora le están haciendo una especie de cuestionamiento, dice, ¿quién te ha mandado? Jesús no responde esa pregunta, sino al contrario, les va a enviar otra pregunta, le dice, ¿no? ¿Ustedes conocen a Juan? Le dice, estoy parafraseando, y dice, claro, Juan, ¿cómo no vamos a conocer? ¿De parte de quién venía Juan? Le dice, ¿de parte de Dios o de los hombres? Los ciertos fariseos sabían quién era Juan, conocían el ministerio de Juan. El ministerio de Juan fue un ministerio realmente, para el momento, era un ministerio frontal, vamos a llamarlo así, y tenía muchos seguidores Juan. Muchas personas que en arrepentimiento venían y se bautizaban por Juan. Pero Juan no se predicaba a él mismo, Juan predicaba ¿a quién? A Jesús, anunciaba. Es más, cuando Juan bautizó a Jesús, y es más, Juan es el que dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él que es antes de mí, ¿no? Pero viene después de mí. En Él, a Él tienen que creerle, a Él tienen que seguirle. Él es el cumplimiento. Él es de quien yo hablaba, decía Juan. Y para los judíos esto, para el pueblo, de pronto esto era como diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice, Jesús les pregunta, ¿Juan de parte de quién viene? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos no responden porque tienen miedo. Dice, si decimos es de Dios, Jesús les iba a decir, Juan habló de mí. Entonces ya saben que yo vengo, ¿con qué autoridad? Con la autoridad de Dios. Si decimos que Juan viene de parte de los hombres, es decir, en sus fuerzas ha hecho todo lo que ha hecho, vieron a la gente, los seguidores de Juan, y dijeron, uy, qué miedo. Dice, tuvieron miedo y no continuaron.
Luego viene otro grupo llamado los herodianos y los fariseos. Increíblemente se habían unido estos dos grupos que no se pasaban. Porque mientras que los fariseos eran bien nacionalistas, bien pro-judíos, religiosos, los herodianos estaban de alguna manera a favor de Herodes. ¿Y quién Herodes? El representante de Roma en esa región. Pero para ese propósito de hacer caer a Jesús, vienen y le dicen: ¿tenemos que tributar al César o no tenemos que tributar al César? Como para hacerlo nuevamente, dice, para hacerlo caer, para tentarlo. Y Jesús, que siempre tiene una respuesta sabia, vamos a decir, y no cae en la trampa, Jesús les hace ver la moneda y le dice: ¿qué rostro ven aquí? Y ellos dicen: del César. Entonces, dejan al César lo que es del César. En otras palabras, está diciendo: la moneda que ustedes usan hace tiempo, ustedes están usando la moneda del César, entonces tributen al César. ¿Cuál es su problema? Pero dar a Dios lo que es de Dios. Y ese pero de pronto causa, vamos a decirlo así, está confrontándonos, les está diciendo: pero ustedes que tanto dicen que ser de Dios, ustedes que se creen maestros de la ley, vamos a llamarlo así, de la palabra, de la escritura de Dios, ¿están entregando su vida a Dios? Y eso es para todos nosotros. Nosotros quizás en nuestro vecindario, en nuestro caminar, en el trabajo, te conocen como cristiano. La pregunta es: ¿estás llevando la imagen de Cristo en tu vida, en tus acciones? Y eso lo vimos la semana pasada, ¿amén? Pero hoy va a venir un tercer grupo, vamos a llamarlo así. Este grupo se llama los saduceos, dice la Biblia. Y este grupo van a venir y le van a hacer también una pregunta a Jesús, pero también le van a hacer una pregunta trampa, ¿ya? Y esta pregunta trampa tiene que ver con la resurrección. ¿A ti te interesa saber sobre la resurrección? Amén. Por ahí te vas a preguntar: ¿será cierto o no será cierto? Debe de ser de un interés para nosotros saber sobre la resurrección. Por cierto, el Evangelio de Jesús incluye la resurrección. Yo no puedo creer en un Dios muerto o en un Dios que me ha prometido pasarla bien aquí en la tierra, sino Dios me ha prometido bendecirme aquí en la tierra, pero sobre todo allá en el cielo, porque voy a gozar de su presencia. Pero ¿qué hay si alguien viene y me dice: ¿realmente es cierto eso de la resurrección? ¿Quién te ha dicho? ¿En qué parte de la Biblia está? Entonces, hoy, si te interesa saber una verdad, si realmente habrá resurrección, hoy es el día. ¿Ven? Entonces, vamos a orar. Acompáñame en tu lugar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, porque tú nos traes a este lugar, Señor, a poder escudriñar tu palabra, Señor. Dispón nuestros corazones para poder ser receptivos a tu palabra y queremos escuchar tu voz, Señor. Háblanos, quita distracciones, cargas emocionales, preocupaciones que puedan haber, Señor, y ayúdanos a rendirnos a tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es alimento para nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el mensaje de hoy, mis hermanos, lo vamos a dividir en 4 partes. Primero vamos a hablar en el verso 18, vamos a hablar sobre los adversarios de Jesús, este grupo llamados saduceos. Verso 19 al 23 vamos a estar viendo la pregunta trampa que le van a hacer a Jesús. Verso 24 vamos a ver el diagnóstico de Jesús, o cómo es que Jesús nos va a escanear a estos personajes, vamos a decirlo así, ¿eh? El diagnóstico que hace Jesús de estas personas, famosos saduceos, ¿no? Y en el verso 25 al 27 vamos a ver básicamente la respuesta de Jesús, o la argumentación de Jesús, cómo es que él va a argumentar su respuesta ante la pregunta trampa que le han hecho, ¿correcto? Entonces, primero los adversarios, la pregunta trampa que le van a hacer, el diagnóstico de Jesús de estos saduceos y la respuesta de Jesús. Bien, vayamos a conocer un poco entonces a los adversarios llamados saduceos. Vamos a nuestra Biblia, verso 18, que dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Entonces vienen a Jesús, dice, un grupo de personas, está en plural, llamado los saduceos. Te voy a dar unos cuantos datos de los saduceos. Era un grupo elitista conformado por comerciantes, por personas de poder, y por así decirlo, conformaban la clase más alta dentro del pueblo judío. Incluso algunos sacerdotes también conformaban a este grupo. Eran muy conocedores de la palabra de Dios, pero específicamente de los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, en hebreo de la Torá, o quizás del Pentateuco. Ellos eran muy conocedores, habían hecho su estudio, vamos a decirlo así, verso a verso, y se lo conocían, esos 5 primeros libros de la Biblia. Es más, no solamente lo conocían, sino
solamente creían en esos 5 primeros libros de la Biblia. Todos los demás libros de la Biblia, es decir, el de los profetas, los salmos, los proverbios, todos los demás libros de la Biblia simplemente ellos lo desconocían o simplemente decían que no querían creerlo. Es decir, ellos solamente creían en eso, ¿no? Entonces, eran de mucha influencia política y económica en Israel. Es decir, es como hoy en día vemos de pronto y decimos, no, detrás de los políticos hay personas de dinero, grandes hombres que manejan el Perú, decimos, ¿no? Algo así sucedía también en Israel. Estos hombres eran personas adineradas, personas pudientes, eran un grupo reducido, pero eran al mismo tiempo muy inteligentes, vamos a decirlo, bajo los criterios de la sabiduría humana. Estos eran los saduceos. Ellos eran más racionalistas que espirituales. Es decir, creían en Dios y creían en la palabra de Dios de los 5 primeros libros de la Biblia, pero al mismo tiempo no creían en el poder de Dios. Es decir, a todo lo que viene de parte de Dios como que querían darle una explicación humana. Hoy en día existe ese tipo de cristiano, vamos a decirlo así, ese tipo de comunidad cristiana, entre comillas, que de pronto a todo lo que encuentra en la Biblia trata de darle una explicación, y si de pronto no encuentra una explicación, trata de reconciliarlo con la ciencia y dice, bueno, entonces como que fuimos creados al mismo tiempo en la evolución y como que al final no saben qué creer. O si de pronto sana a una persona por el poder de Dios, dice, no, pero a lo mejor fue por el médico tal, la medicina tal, trata de encontrarle una explicación humana. Y eso al mismo tiempo los hace escépticos de los milagros que Dios puede hacer. Porque Dios puede obrar de manera milagrosa y esas personas simplemente por su alto conocimiento y por ese conocimiento que los ha envanecido, muchas veces no van a lograr comprender lo que Dios está haciendo. Y algo así eran los saduceos. Eran el top en la estructura social judía. ¿Te imaginas? Eran esos. Eran aquellos que de pronto, si tenemos que contextualizar o comparar con nuestro país, ellos vivían en San Isidro, Cuenca, Monterrey. Vestían Gucci. Eran esos, ellos eran. Ahora, al mismo tiempo ellos ¿en qué creían? Ya te he dicho, creían en los 5 primeros libros de la Biblia, rechazaban los demás libros del Antiguo Testamento y además eran expertos en la Torá, es decir, en los 5 primeros libros de la Biblia. No creían en la existencia de ángeles, mucho menos en la resurrección. Ellos, por ejemplo, no creían en la existencia de ángeles. Entonces, si lo de Abraham, de pronto, ¿qué pasó? Lo de, y Jacob, cuando peleó con el ángel, no, le trataban de dar una explicación lógica, humana, pero no creían en los ángeles, ¿no? Entonces, mucho menos van a creer en la resurrección, tampoco en la promesa del Mesías. Ellos no creían, simplemente ellos eran, por así vamos a decirlo, que la vida es una sola. La vida es aquí en la tierra y no creían que la vida trasciende más allá de la tierra. Es decir, pero creían en Dios. Entonces es algo raro, ¿no? Creen en Dios, pero al mismo tiempo dicen, Dios me va a bendecir solo aquí en la tierra. Pero resurrección, no. Y si de pronto por ahí se levantaba alguien que hablaba de la resurrección como los fariseos, iban a decir, oh, ignorantes, fanáticos. Porque ellos eran más racionalistas. Esos eran los saduceos. ¿Ya? Además, dice, se los conocía por su arrogancia. Tanto conocimiento, tanto poder económico, tanto ser el top en la sociedad judía, los hacía también al mismo tiempo arrogantes, y el momento de los debates eran despectivos, sarcásticos. Esos eran los saduceos normalmente. Y estos hombres ahora vienen ¿con quién? Con Jesús. ¿Me dejo entender? Por cierto, estos hombres también en algún momento en el libro de ellos confrontan a Pablo. Dice que Pablo estuvo de alguna manera ante un concilio, y el concilio el libro de ellos estaba conformado por fariseos y saduceos, y estaban acusando a Pablo que ya era cristiano, y Pablo sabía, bueno, porque Pablo en algún momento fue fariseo, sabía lo que ellos creían. Entonces Pablo, ¿sabes qué dice? Solamente yo estoy predicando a Jesucristo resucitado, dijo, ¿no? Y de pronto los fariseos dijeron, uy, Pablo está a favor de la resurrección, y los saduceos no, y se pelearon entre fariseos y saduceos, y Pablo salió librado. Entonces, te das cuenta, eso eran los saduceos. Pero increíblemente ahora vienen a Jesús estos saduceos y le van a hacer una pregunta sobre la resurrección. Entonces, vamos a decirles una pregunta trampa, porque ellos no creían en la resurrección. Pero le van a presentar un caso a Jesús, una pregunta trampa a Jesús en cuanto a la resurrección, como si ellos creyeran cuando en realidad no creían. Marcos lo ha afirmado en el verso 18, dice, ellos no creían en la resurrección.
Le dicen así a Jesús en el verso 19. Vamos a leer la pregunta trampa entonces. Dice, ¿no? Maestro. Entonces ya te imaginas cómo fue este maestro hacia Jesús. Este maestro no fue realmente con devoción, no fue realmente con respeto, diciendo, eres un maestro. Sino esto fue, a ver, maestrito, ¿qué me vas a decir tú? A ver, a modo de burla o sarcasmo. En algún momento alguien me dijo, a ver, pastor, respóndeme. Y este hombre que me dijo era académico. Entonces ya sabes que su pregunta va con trampa, ¿no? En algún momento te vas a decir, a ver, cristiano, tú que crees en Dios. Entonces ya te das cuenta que esa persona que te está haciendo la pregunta no es porque quiera saber, es porque te quiere cuestionar. Jesús lo sabía. Para Jesús esto no es nuevo. Cada una de las preguntas que le han hecho, en su mayoría han sido para hacerle pecar o hacerlo caer, vamos a llamar así, ¿no? Para tentarlo. Entonces le dicen, maestro, y le van a citar la escritura. Mira, le citan a Moisés. Moisés nos escribió, ellos se incluyen, porque ellos creían en los escritos de Moisés, en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia. Que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que si su hermano se casase con ella, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. En otras palabras, diciendo, Moisés nos ha enseñado, ¿en qué parte estaba esto en Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6? Anótalo, ¿no? Ya lo buscas en casa. Ciertamente a esta ley que ellos estaban refiriendo, que fue enseñada por Moisés, lógicamente de parte de Dios, es la ley del levitario. La ley del levitario era como que la ley del cuñado, vamos a decir. Levitario en latín es cuñado, ¿verdad? Entonces era la ley del cuñado. ¿Y cuál era la ley del cuñado? Era una especie de redención, vamos a llamarla así. ¿Por qué? Porque bajo la cultura judía, ser viuda era sinónimo de pobreza. Ser viuda era sinónimo de desamparo, ya que las personas encargadas de traer la provisión al hogar, por lo general por la sociedad judía, eran los hombres, y los que eran reconocidos ante la sociedad, y cuando contaban el número de familias, contaban hombres normalmente. Entonces, enviudar ahí, en ese contexto, era sinónimo de quedarte desamparada, por así decirlo. Más todavía si no tenías hijo. ¿Por qué? Porque el que tenía derecho a la herencia normalmente era el varón. Entonces, si esta mujer se casaba con un hombre y ese hombre moría, esta mujer no podía reclamar la herencia de su esposo. Pero entonces Dios, para salvaguardar, por así decirlo, ¿no?, y redimir a esta viuda, había establecido esta ley del levitario, que el hermano del difunto tenía que casarse con esta mujer, darle un hijo, darle un descendiente, y ahora este descendiente era como considerado hijo del difunto para poder reclamar la herencia. Y así de alguna manera continuaba vamos a decirlo, el linaje del difunto, y continuaba, y al mismo tiempo esta viuda va a tener a alguien que vea por ella en un mañana cuando ella envejezca. Entonces esa era la ley del levitario, y ellos le están citando esto. Maestro, Moisés nos enseñó esto. ¿Hasta ahí hay algo antibíblico? Nada antibíblico. Están haciendo, vamos a decirlo, fieles a la escritura. Pero ¿dónde viene el detalle cuando le presentan un caso? Y un caso bien curioso en realidad, ¿ya? Es una historia bastante absurda, bastante curiosa, vamos a llamarla así. Le presentan, mira la historia que le presenta. 20 dice. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa. Dice, y murió sin dejar descendencia, es decir, sin dejar hijo. Y el segundo se casó con ella, por la ley del levitario, ¿no? Dice, para darle un hijo, ¿no? ¿Y qué pasó? Y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Entonces es un caso bastante curioso, porque qué curioso que 7 hombres y no había hijo, ¿no? Pero si esta mujer es estéril y peligrosa, ¿no? Porque se le morían, se fueron muriendo. Y es curioso porque, y casi hipotético diría yo, porque incluso, qué curioso que de los 7 hermanos ninguno se casó. Yo veo que el tercero murió y me caso antes, porque si tú ya estabas casado ya no entrabas a la ley del levitario, ¿no? Ya no estabas de alguna manera obligado, vamos a llamarlo así, a poder redimir esa viuda, ¿no? Porque ya tienes tu propia familia, ¿no? Pero de estos 7 ninguno de ellos hizo eso. Entonces es un caso bien curioso que se lo está presentando a Jesús. Diría yo, es una pregunta trampa, ¿no? Entonces,
existía una mínima probabilidad de que ocurra esto. Pero en medio de todo era un caso que se lo están presentando, y puede ser 1 de 1000 o 1 de 1.000.000, pero se lo están presentando, ¿no? Y Jesús no va a huir a la pregunta, ¿no? Entonces, en otras palabras, le están diciendo, a ver, pues respóndenos desde tu punto de vista en la resurrección. ¿Qué le van a decir? Le van a hacer una pregunta. Ese es el caso, pero mira la pregunta. En la resurrección, le dicen, vuelvo a repetir, esa pregunta es con sarcasmo. ¿Ellos creían en la resurrección? Pero le dicen, en la resurrección, más o menos así, ¿no? Que tú crees, o que tú predicas. En la resurrección, pues cuando resuciten, si es que resucitan, desde su perspectiva, ¿no? Si es que resucitan, vamos a ver, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Lo que está diciendo, ya que si existiera la resurrección, a ver si tú que predicas la resurrección, ¿qué va a pasar con esta mujer si ha tenido 7 maridos y será mujer de cuál de ellos allá en la resurrección? Entonces se le están dejando a Jesús, digo yo, con 2 opciones, ¿no? Bajo la perspectiva de ellos. 2 opciones. Uno es que Jesús diga, no existe la resurrección, para librarse de la pregunta, o que diga, va a ser mujer de todos, de los 7. En el cielo va a haber poligamia. ¿Te das cuenta que la pregunta es con trampa? ¿No es cierto? Pero no contaban con la astucia de Jesús, ¿no? Bueno, no se dice poligamia. Cuando una mujer tiene más de 2 maridos se dice poliandria. Poligamia es cuando un hombre tiene varias esposas. Poliandria es cuando una mujer tiene varios. Entonces, ¿cómo estás diciendo? Entonces, ¿va a haber poliandria en el cielo? ¿O simplemente no hay resurrección? Ahora, ¿tú qué crees? ¿Jesús creía en la resurrección, sí o no? Claro que Jesús creía en la resurrección. En más de una ocasión Él les ha dicho a sus discípulos de que es necesario, de que Él vaya, muera, padezca en la cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Y eso lo vemos en fresquito nada más en Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 10. Yo tengo algunos pasajes aquí. Marcos 8:31, mira lo que dice. Y comenzó enseñando que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Eso quién lo dijo? Jesús. Él dice que era necesario padecer para poder resucitar. Entonces él era pro resurrección, vamos a llamarlo así. Entonces para nada Jesús va a decir, chicos, bajo tu pregunta mejor no hay resurrección. No, Jesús va a decir, va a afirmar que hay resurrección. Marcos 9:31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Nuevamente Jesús hablaba de la resurrección y estaba hablando que Él va a padecer, va a morir y va a resucitar. Marcos capítulo 10, verso 33. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. 34. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Nuevamente Jesús afirmando de que Él iba a resucitar. Hermanos, la doctrina de la resurrección es muy importante para Jesús porque Él resucitó, y es muy importante para el cristiano que el cristiano lo sepa, lo conozca y lo crea. No es una doctrina opcional. La doctrina de la resurrección es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos da trascendencia. Incluso cuando nosotros entendemos que Jesús ha prometido resucitarnos y llevarnos a su presencia, y de que la vida no se acaba aquí en la tierra, sino que hay una vida por venir. Entonces incluso nuestra manera de pensar y vivir aquí en la tierra va a cambiar. Pero si yo no creo en la resurrección, o si yo no entiendo la resurrección, 1, que estoy creyendo en un Dios que no es capaz de resucitarme; 2, estoy creyendo en un Dios que quizás no resucitó; 3, voy a tener ese pensamiento como los saduceos: vive la vida, come, bebe y todo lo demás, porque la vida es una sola. ¿Has escuchado esa frase?
¿De parte de quién? ¿De un cristiano o de un incrédulo? Por lo general el incrédulo dice, ¿quién sabe si hay vida después de la muerte? Mejor vive, goza. Y es por eso que se vive de una manera como que todo lo que va acá, nada más. Se vive una vida materialista, una vida terrenal, pero jamás poniendo nuestra mirada en el cielo. Entonces es necesario. Pablo mismo en 1 Corintios capítulo 15, verso 13, explicaba a los hermanos de Corinto y les decía lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, dijo Pablo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ya se estaba metiendo ese pensamiento a la iglesia de Corinto de que no hay resurrección de muertos. Entonces Pablo le dice, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, no tiene sentido que estemos sentados aquí. Anda, ve, vive la vida, gózala. Pero si Cristo resucitó, es porque ha prometido también resucitarte a ti. Y si Cristo te ha prometido resucitarte y Él no resucitó, sería un engaño, sería una estafa. Pero Él resucitó. Entonces es algo que tú tienes que tenerlo claro. A veces hablamos mucho sobre Jesús yendo a la cruz y murió por el pecado. Y hablamos poco sobre Jesucristo que ha resucitado y ha prometido venir por su iglesia santa, pura. Y vivimos una vida materialista enfocada en las cosas y no entendemos que en algún momento el Señor va a venir por su iglesia. Y nosotros estamos centrados acá y el ser humano muchas veces está centrado en sus quehaceres y no tiene noción que va a venir un momento el Señor Jesús a llevarnos. Y yendo un poco más allá todavía, mis hermanos, la resurrección, todos vamos a resucitar. El incrédulo también, sí. Encontramos en el libro de Daniel y también mismo Pablo lo explica, que primero vamos a resucitar ya sea para vida eterna o para ¿qué? Para muerte eterna. Entonces, mis hermanos, no creer en la resurrección es vivir sin sentido, sin esperanza, es como vivir al azar y vivir por vivir. Pero si creemos en la resurrección, vuelvo a repetirte, entonces vas a vivir con una esperanza de decir, Señor, pase lo que pase conmigo aquí en la tierra, yo sé que así yo esté durmiendo, muerto, en Cristo, igual va a llegar el momento, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos todavía y quizás no hemos partido, nos iremos también con Él. Eso lo ha prometido el Señor. De tal manera que Él es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Pero muchas personas ignoran esa verdad y simplemente se está viviendo una vida como si no va a pasar nada. Tengamos cuidado con eso. Verso 24, miren lo que Jesús le va a decir a estos hombres. Dice, entonces respondiendo Jesús, ahora sí Jesús va a comenzar a responder. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, dice, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y Jesús le está diciendo, ustedes están errados. ¿Por qué? Porque están ignorando dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Están ignorando la palabra de Dios y el poder de Dios. Y estas dos cosas están unidas. El que ignora la palabra de Dios, ignora al poder de Dios. Y el que ignora y el que desconoce el poder de Dios es porque no ha leído la palabra de Dios. Y estos hombres están cometiendo eso. Estos hombres creen conocer la Torá, creen conocer los primeros 5 libros o los libros de Moisés. Creen conocerlo, pero al mismo tiempo no creen todo lo que dice el libro de Moisés. Porque si ellos creyeran en esos 5 primeros libros, no solamente conocieran, sino creyeran el hecho, concluirían que Dios, que es poderoso para crear el universo, también es poderoso para dar resurrección. Concluirían que Dios, que es poderoso para dar vida al ser humano con un aliento, con un soplo de vida, también es poderoso para darnos resurrección. Pero ellos simplemente, en su afán de darle una explicación humana, bajo la sabiduría humana, simplemente se están negando a creer en el poder de Dios. Y eso es lo que sucedía con estos hombres. Y Jesús les está diciendo, ustedes ignoran la palabra de Dios, ignoran el poder de Dios. Lamentablemente, hoy en día, muchas personas, incluidos cierto tipo de cristianos, vamos a llamarlo así, también ignoran la palabra de Dios. Y nosotros podríamos caer en ese grupo de ignorar la palabra de Dios. De decir, creo en Dios porque, bueno, siento cositas en mi corazón.
Creo en Dios porque me hizo un milagro por ahí. Y que tener una creencia emocionalista, pero no una creencia basada en la palabra de Dios. La verdadera fe, dice, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no es un mero oír físico, vamos a llamar así, o sonoro. El que yo escuché la prédica y ya, no. Es un oír y oír la palabra de Dios. Es una constante búsqueda de la palabra de Dios en mi vida. Y es la palabra de Dios que va a sostener mi fe. ¿Y qué es la fe? Me va a mantener aferrado, siguiendo al Señor en todo. Hoy en día muchas veces el hombre que ya de pronto, incluso me da mucha lástima decirlo, ya siendo cristianos vivimos vidas mediocres simplemente porque hemos dejado la palabra de Dios a un costado. Esto que viene a ser el manual de vida para el creyente, que viene a ser el manual de vida para el ser humano, lo hemos dejado de lado y hacemos las cosas a nuestra manera, tomamos nuestras propias decisiones, guiamos nuestra familia bajo nuestro propio razonamiento, bajo nuestro propio juicio y nos metemos en situaciones que no deberíamos de meternos simplemente porque hemos dejado que esto esté empolvándose a un costado y no estamos tomando el manual de vida. Y a veces estamos actuando como saduceos, incrédulos de lo que Dios puede hacer. Y tú puedes decirle a una persona, confía, Dios te ama, confía, Dios puede solucionar tu asunto, y esa persona va a decir, no, mejor decirlo así. O quizás también llegamos hasta este punto de venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, pero entra por acá y luego sale por acá. Hace mucho tiempo vi un meme, lo llaman, ¿no? A un hombre que llevaba su carretilla al hombro y la bolsa de cemento aquí. Ya te imaginas, ¿no? La carretilla acá al hombro, el buggy y la bolsa de cemento aquí. Y así caminaba, ¿no? Y a veces andamos así, el Señor ya nos ha dado las herramientas que están aquí en la palabra de Dios, pero nosotros estamos como ese hombre con la carretilla aquí en el hombro y con el cemento aquí. Estamos andando, haciendo las cosas de acuerdo a nuestro parecer, desconociendo la palabra de Dios. ¿Quieres experimentar el favor de Dios? No va a ser poniendo una musiquita lenta, bonita, que te haga compungir el corazón, no. ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Cree en la palabra y déjate iluminar por la palabra. Es la única manera. Decía hoy día los hermanos de Santa Rosa, ¿tú crees en la luz del sol? ¿Y cuántos creen en la luz del sol? O sea, ¿creen que existe la luz del sol? Sí. ¿Por qué? Porque lo ves. Pero ¿sabes qué? No solamente debemos creer en la luz del sol porque lo vemos, sino porque si es que no estuviera esa luz del sol, no vieras nada, ¿sí? Esa luz no solamente lo ves, sino te ayuda a ver todo lo demás. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Sí, amén. Pero cree en la palabra de Dios y mira tu vida a través de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, nos va a ayudar a ver áreas de nuestra vida. Yo puedo decir, sí, es la palabra de Dios, es la Biblia, tiene 66 libros y te puedes saber de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis, el orden de los libros y todo lo demás, sí, pero si tú no te dejas iluminar por la palabra de Dios, no tiene sentido. Vuelvo a repetir, es como pretender usar ese equipo nuevo, desconocido, y tener el manual a un lado y tú estar intentando ahí a ver cómo funciona. Error, aprendizaje, y así muchas veces vivimos, aprendiendo de los errores, teniendo el manual de Dios a nuestro costado. Entonces, mis hermanos, si estos hombres realmente hubiesen comprendido lo que decían estos 5 primeros libros de la Biblia, no tendrían por qué decir que Dios no puede resucitar al ser humano. Entonces Jesús los va a confrontar, les va a decir, ustedes desconocen, es decir, ustedes son ignorantes de la palabra de Dios, ustedes son ignorantes del poder de Dios. Y Jesús está siendo duro con estos hombres. Mira lo que dice el verso 25. Ahora Jesús, después de haberles dicho esto, de haberles dicho su verdad, después de haber, vamos a decir, diagnosticado en ellos su incredulidad, su necedad, ahora Jesús va a dar respuesta y va a documentar su respuesta en cuanto a la resurrección. Mira lo que dice el verso 25. Porque cuando resuciten de los muertos, Jesús no duda. Jesús no dice si es que hay resurrección, no dice. ¿Qué dice Jesús? Porque cuando resuciten de los muertos, está dando algo por hecho, que va a ser así. Ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los
cielos. Y Jesús va a decir, chicos, tengo una tercera respuesta con la que ustedes no contaban. Ellos decían, ¿hay resurrección? Y si hay, entonces va a haber poligamia o no. ¿Y qué dije? Androgamia, ¿no? Entonces Jesús le dice, no, ninguna de las dos cosas. Hay resurrección. ¿Y qué más? Pero cuando estén allá arriba, no hay necesidad de casamiento. Es decir, esta mujer no va a ser esposa de ninguno de ellos. Y le dice, seremos como los ángeles. Los ángeles, chicos, no hay parejitas. No, pero Cupido, visto así, no hay. En los ángeles no hay. Los ángeles, el ejército de ángeles que está en el cielo, es un punto fijo. Hace miles de años y ahora son la misma cantidad, no se han reproducido. Ellos no tienen necesidad de reproducirse, es un punto fijo. Cuando nosotros resucitemos y ya estemos allí en el cielo, ya no va a haber necesidad de reproducción. Simplemente es un número establecido de creyentes que ya creyeron en Jesús aquí en la tierra y ahora están allí en su presencia. Pues ya no hay necesidad de eso. No dice que seamos ángeles, sino seremos como los ángeles. No habrá esa necesidad. Y ahora tú dices, y mi amorcito, mi Sofi, ahora no lo voy a ver. Y otros dicen, el pastor reacciona así, pero otros dicen, por fin. Allá no hay matrimonio. Entonces, quiero decirte esto. Créeme que la presencia, la gloria de Dios lo va a cubrir todo. Decía un predicador, allí en el cielo no habrá insatisfechos. No hay. O sea, la gloria, la presencia de Dios lo va a cubrir todo. No va a haber eso, ay, qué piña, se ve el wifi, no. No va a haber eso. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no va a haber nada, lamento, no va a haber. Me cortaron la luz, no va a haber eso. Va a haber una paz plena porque vamos a estar cara a cara con Dios. Con eso no quiere decir que el matrimonio aquí en la tierra no sea para deleitarse, sí, tiene eso, y Dios lo ha instituido con un propósito. Para que ambos se hagan, dice, una sola carne, y ambos, ahora dice, por tanto, ahora la mujer pertenece al hombre y el hombre le pertenece a la mujer, y vivan un matrimonio pleno. Pero ¿sabes qué? El matrimonio fue instituido bajo ciertos propósitos de parte de Dios. Uno de los propósitos es para que se dé una reproducción dentro del lecho matrimonial y el ser humano pueda sojuzgar la tierra. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirán y serán una sola carne. Pero también, según Pablo y Efesios capítulo 5, dice que el matrimonio, dice que el marido debe amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Y tú dices, Pablo está preocupado en los matrimonios. No solo eso. Lo que Pablo está diciendo es que los matrimonios tienen que ser un reflejo del amor de Dios a la humanidad. Tiene que ser un reflejo del amor de Dios a su iglesia. No es de que de pronto Cristo ama a su iglesia así como un esposo ama a su esposa. No es que Cristo sigue el ejemplo de un esposo que ama a su esposa, porque a veces se entiende así. No, el esposo tiene que seguir el ejemplo de Cristo, del amor que tiene por su iglesia y amar a su esposa. De tal manera que cuando ya uno es creyente y entiende esta verdad, entendemos también lo siguiente, que nuestro matrimonio tiene que reflejar el amor de Dios. Tiene que ser una especie de parábola viviente, que las personas en nuestro matrimonio puedan ir viendo cómo es que Dios ama a su iglesia. Nos sentimos cortos para dar ese ejemplo, para mostrar eso, pero Pablo nos demanda que amemos de esa manera como Cristo ama a su iglesia. Tranca, ¿no? Pero yo te pregunto, cuando estemos en el cielo, ¿habrá necesidad de estar mostrando eso? No, porque ya estamos con el esposo, porque ya se dio las bodas del Cordero, Jesús ya está con su iglesia y hay una paz plena. Entonces no habrá necesidad de matrimonios, tampoco insatisfechos, vuelvo a repetir, y eso tengan por seguro. Habrá una hermandad genuina, pura, así dice, como los ángeles. Entonces ellos no contaban con esta respuesta. Ellos pensaban en la poligamia y otras cosas y creían que se iban a hacer caer a Jesús, pero Jesús siempre tiene una respuesta precisa. Pero Jesús no se va a quedar ahí.
Jesús ahora va a sostener por qué Él cree en la resurrección. Mira lo que dice, va a dar el sustento bíblico desde la misma base de la Torá, vamos a llamarlo así, desde la misma base de los 5 primeros libros de la Biblia. Jesús va a hablar de la resurrección, va a hacer defensa por qué Él cree en la resurrección, por qué Él predica la resurrección y por qué nosotros debemos de creer en la resurrección. Ahora, cuando yo leía este pasaje decía, pero Jesús escogió un texto más tranca. Porque hay otros textos en el Antiguo Testamento que son más claros, que también nos hablan de la resurrección. Por ejemplo, hay salmos donde claramente tú puedes ver de que Dios, del Antiguo Testamento, vamos a llamar así, vamos a hacer la separación solamente para un entendimiento, hablaba ya de la resurrección, de tal manera que cuando Jesús viene y promete la resurrección, Jesús no está trayendo algo nuevo. Ya Dios desde el Antiguo Testamento estaba hablando de la resurrección. Mira lo que dice el Salmos 49:15. Lo voy a leer. Anótalo, dice. Pero Dios redimirá mi vida, dice el salmista, del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmos 73, verso 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. Está hablando de una vida después de la tierra. Mismo Daniel 12, verso 2, mira lo que dice. Y muchos de los que duermen, Daniel es Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12, verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quién lo está diciendo? Daniel, Antiguo Testamento. Y ahora tú dices, pero ¿por qué Jesús no usó esos pasajes que son más claros y que hablan de la resurrección? ¿Sabe por qué? Porque ellos no creían en esos libros. Y si Jesús citaba esos pasajes, ellos dirían, nosotros creemos en eso. Bueno, para ti. Entonces le es necesario a Jesús citar un libro de la Biblia en el que ellos decían creer, o del cual ellos decían conocer. Y Jesús va a citar Éxodo capítulo 3. Y Éxodo capítulo 3 está dentro de los 5 primeros libros, los cuales los saduceos sí creían. Es el segundo libro de la Biblia. Y Jesús va a citar, y el verso 26 entonces nos dice, ahora sí volviendo a Marcos, dice, pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, Jesús le va a decir, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Ahora aquí está siendo el sarcástico. Y yo no creo que Jesús haya sido sarcástico, ¿no? Pero si ellos le han dicho, maestro, a ver si existe la resurrección. Ahora Jesús le dice, ¿no han leído en el libro de Moisés? El cual ellos decían conocer. ¿Cómo le habló Dios en la zarza? Es un evento conocido para el judío. Es un evento cumbre para el judío cuando Dios habló a Moisés en la zarza ardiente. Le dice, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios, dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios es Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y tú dices, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Lo que Jesús le está diciendo a estos hombres, que Dios, cuando dice yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y se lo está diciendo a Moisés, entre Abraham, Isaac y Jacob y Moisés, mínimo hay más de 400 años. Todo el tiempo en el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Porque Abraham, Isaac y Jacob son antes de que el pueblo entre a Egipto. Y Moisés es cuando el pueblo va a ser sacado de Egipto. Y cuando Dios entonces le está hablando a Moisés de los patriarcas o de sus antepasados, ¿cómo están mencionando a estos antepasados? ¿Como muertos? No. Dios no le está diciendo porque yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. ¿Lo ha dicho eso? No. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es decir, Dios está tomándolos como por vivos a estos 3 personajes. No los está considerando como muertos. Es por eso que Jesús concluye y dice, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. En otras palabras está diciendo, hey saduceos, Abraham va a resucitar. Hey saduceos, Isaac